Estamos en comunicación telefónica con el hombre del día, con el móvil, en vivo y en directo, perdón, dije comunicación telefónica. Hace un ratito habíamos hablado con Urtubey. Estamos ahora con el candidato a presidente, Roberto Labaña, con este nuevo espacio, Consenso 2030. Camila Barral, adelante. Muy buenas tardes a todos en el piso. Así es, estamos con Roberto Labaña, precandidato a presidente por Consenso Federal 2023, ¿no? En este caso, y un día bastante movido, Labaña, hoy, teniendo en cuenta que, bueno, estamos ahora de cierres de las alianzas y lograron el consenso que buscaban. Sí, debo decir, gracias a un grupo no muy grande, pero de dirigentes importantes que nos ayudaron a generar precisamente el consenso, entre ellos el expresidente Duhalde, y con un papel absolutamente central en la noche de ayer y en la mañana de hoy, de Graciela Camaño, la diputada Graciela Camaño, que fueron creando las condiciones para que este consenso efectivamente emergiera, siempre dentro de una línea de extrema coherencia, que hemos tratado de defender desde el principio. Y para decirlo de una manera muy clara, la coherencia que proviene de decir ni Macri ni Cristina. Una línea del medio progresista que intenta que la sociedad argentina salga de estos dos polos que desde el 2015 vienen dominando la política argentina, que los dos han ejercido o ejercen todavía el gobierno, que los dos fracasaron de alguna manera cuando uno mira los niveles de crecimiento que han sido nulos o los altísimos niveles de inflación y demás, y encontrar y explicar que hay efectivamente una vía del medio, que es como funcionan además las sociedades más desarrolladas y con capacidad de crecimiento sostenido. Las sociedades divididas, polarizadas, son sociedades que normalmente están de crisis en crisis, que es lo que nos ha venido pasando a los argentinos. Roberto Labaña los escucha. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Le habla Natalia Bacareza. Sí. Consultarlo, digo, ya está bien. Sí. Definida su fórmula presidencial. Ahora también en esta reunión apareció el nombre de Graciela Camaño. ¿Puede ser que sea la candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires? No, mire, le puedo contar casi la intimidad de cómo fueron las cosas. Como les decía al principio, Graciela Camaño tuvo un papel muy importante en el acuerdo, con el apoyo de Marco Labaña, dicho sea de paso, que es diputado y compañero de bancada de ella. Y los dos, tanto Urtubey como yo, tenemos una relación previa con Graciela, y una vez que logramos el consenso, lo primero que le dijimos casi al unísono los dos fue: sí, pero vos estás acá, no te vas y vas a asumir alguna responsabilidad. A lo cual Graciela contestó, bueno, riéndose un poco, bueno, ya veremos, y ahí quedamos. Cualquier cosa que se diga más que esto es una especulación. Quedamos, sí, tanto Juan Manuel Urtubey como yo, en manifestarle expresamente la voluntad de que acompañe este espacio en un papel relevante, y ella que en su momento tendrá que tomar la decisión, pero eso son las candidaturas que todavía hay 10 días hasta llegar a ese punto. Labaña, buenas tardes. Juan Coco lo saluda. Quería preguntarle, porque mañana se va a conocer el índice de inflación del último mes, ¿no? De mayo se estima que estará cerca del 3%, y las familias argentinas cada día pierden más poder adquisitivo, más poder de compra, sobre todo contra alimentos. Si usted es presidente, ¿qué medidas va a tomar principalmente relacionadas con el salario mínimo y con las jubilaciones para devolver el poder adquisitivo? Miren, yo ya expliqué en varias oportunidades, lo ratifiqué el otro día, hay dos clases de medidas que
son absolutamente urgentes. Primero, vamos a decirlo con toda sencillez, ponerle un poco más de plata progresivamente en el bolsillo de los argentinos. Esto obviamente tiene un sentido social, pero tiene también un sentido económico, porque esa plata que se pone en los bolsillos inmediatamente genera demanda y ayuda a empezar a mover una economía que lleva ya 8 años estancada, incluso en este momento todavía cayendo. Y la segunda es un programa de reducción importante de impuestos a la pequeña y mediana empresa, porque es precisamente la pequeña y mediana y los jóvenes emprendedores los primeros que van a arrancar en cuanto haya un poco de demanda. Yo visitaba el otro día una fábrica textil en la zona de La Matanza y veía más de la mitad de las máquinas tapadas con plástico. Había tenido 220 trabajadoras y en ese momento no le quedaban más que 90. Y ahí estaban todas las máquinas, todo el equipamiento, un equipamiento que era moderno, por otro lado, tapado con plástico. Bueno, lo que hay que hacer es levantar los plásticos, prender las luces, ponerse a trabajar y eso va a ocurrir si alguien demanda. Por eso es una combinación de demanda y rebaja de impuestos. Doctor, Luis Autran lo saluda. Quería consultarlo. Uno de los primeros respaldos que usted tuvo para esta iniciativa de su candidatura fue el movimiento obrero. Y ayer, cuando se conoció lo de Pichetto, un dirigente de ellos, difícil de convencer políticamente, Omar Maturano, fue durísimo tanto con la fórmula Fernández-Fernández como con lo de Macri-Pichetto. Y dijo, sigo estando convencido de Lavagna, que es el que nos puede devolver la dignidad social a los trabajadores. ¿Qué le sugiere esa expresión? Porque sabemos, quizá usted lo ha comentado, ¿no?, que hasta nos sorprendió gratamente que la dirigencia sindical argentina, tan cuestionada tantas veces, se haya expresado inclusive en recordar los buenos tiempos de su economía. La dirigencia gremial argentina desde el principio ha mostrado un grado de compromiso, otros un grado de interés muy fuerte en el tipo de políticas que nosotros les explicábamos que pensábamos que deben hacerse. Y claro, ellos tienen el valor de saber que no éramos simplemente gente que estaba hablando, éramos también gente que hace algunos años atrás nos tocó encontrar la situación del derrumbe de la convertibilidad en el 2001, una economía totalmente quebrada, donde el Fondo Monetario decía que Argentina en 10 años iba a recuperar la caída que había tenido y, sin embargo, haciendo políticas distintas, que muchas veces nos enfrentaron al fondo, permitió en 18 meses recuperar todo lo que se había perdido y arrancar a un ritmo de 9% por año de crecimiento, tasa que Argentina no conocía desde hacía numerosos años. De manera tal que, de alguna manera, le diría, no solo tenían el discurso, tenían la prueba de que este tipo de cosas pueden hacerse si hay voluntad política y si hay un ámbito de acuerdo social. Esto no puede hacerse con un solo sector. Por eso siempre hablamos de un gobierno de unión nacional. Por eso presentamos un proyecto de Consejo Económico y Social. Porque al estilo de lo que ocurrió en el 2001 y el 2002, acuérdense ustedes, con el diálogo argentino, hace falta convocar a sectores muy diversos de la sociedad. A ver, dos cuestiones breves. Lavagna, primero, un tema muy polémico, el tema de su propuesta acerca de volver a centralizar la educación. Si esto está entre sus prioridades de gobierno también. Digo, fue provincializada en los años 90 y su idea es volver a que haya un programa único para toda la educación en todo el país. Y en segundo término, ¿qué pasó con Schiaretti? ¿Qué pasa con Schiaretti? ¿Sigue dialogando? ¿Está fuera de este espacio? ¿En qué términos queda ahora? No. A ver, primero lo de educación, sí, por supuesto, como el nuestro se trata de un programa basado en consensos,
yo tiro una idea a fuerza, muy fuerte, que es la de volver al programa único, a la designación única de profesores y maestros, a la formación única, a los exámenes de rendimiento, tanto de enseñantes como de alumnos únicos, la centralización de todo eso, por supuesto con participación en todo el proceso de un Consejo Federal de Educación, pero no 24 programas distintos que han contribuido lamentablemente mucho al deterioro de la educación en Argentina. Lo segundo que usted me pregunta sobre Schiaretti, mire, Schiaretti es un gobernador importante, que ha ganado de una manera extremadamente clara su provincia, que ha demostrado que tiene una capacidad de gobierno importante y como tal es percibido por todos nosotros. Bien. Nati. Labaña, recién cuando comenzábamos esta charla usted hablaba de coherencia, incluso mencionó que ni Macri ni Cristina. Esto tiene que ver con romper esta polarización, digamos, ¿cómo llegan a esta decisión de ir por este camino alternativo? Precisamente la de romper la polarización de dos sectores políticos que ya han ejercido el gobierno. Fíjese que estamos hablando de 8 años de estancamiento de la economía argentina. 4 corresponden al gobierno anterior, 4 corresponden a este gobierno. Bueno, ambos hicieron pruebas con políticas totalmente distintas. Uno con políticas más de intervención estatal, de cepo, de intervenciones, de controles. El otro con una política exclusivamente financiera, girando en torno a la especulación financiera, el endeudamiento y las tasas de interés. ¿Nos dieron resultados esas políticas a los argentinos? No nos dieron resultados. Tenemos los datos de aceleración de la inflación, tenemos los datos de empeoramiento de la pobreza, particularmente en el caso de los niños y los jóvenes, de manera tal que de lo que se trata es de que no tengamos que volver a elegir entre lo malo y lo peor o entre lo peor y lo malo. Bien, Labaña, a ver, necesitamos hacer, y que nos aguarde un minutito, una pausa muy breve, pero le dejo una pregunta pendiente, una consulta que es la gran pregunta también para muchos, a ver qué van a hacer ustedes con el Fondo Monetario, si van a reestructurar, si en diciembre, en caso de llegar al gobierno, se van a sentar, y en qué términos se va a reestructurar eso, qué va a pasar con el dólar, etcétera, etcétera. Usted es un economista, ¿y qué va a pasar en ese terreno?